muchísimas gracias por vuestro interés en esta sesión formativa. Me presento, soy Beatriz Fadón, soy técnica de la Asociación de la ONG de Paisaje, Ecología y Género y soy la coordinadora del proyecto Ecocomedores Extremadura. Es un proyecto que estamos realizando aquí en la región con el objetivo último de lograr poner en las mesas de los colegios públicos de toda la región alimentos más saludables y más sostenibles. Para ello estamos pues articulando, ¿no? una alianza entre distintos agentes para ir dando soluciones a los numerosos retos a los que nos enfrentamos para poner en marcha esta misión, dado que la alimentación escolar actualmente en la región está absolutamente desconectada del territorio. No está ni abastecida por producciones de proximidad, ni atendida en la mayor parte de los casos, ¿no? La mayor parte de los comensales no están atendidos por una empresa, ¿no? También de la región, etcétera. No voy a entrar ahora mucho en ese tema, ya os pasaré de todas maneras el enlace a la página web y os iré sumando en las comunicaciones que vamos haciendo del proyecto, por no enrollarme mucho. Y hoy tenemos organizada, ¿no? esta sesión formativa con Nani Moré. Nani Moré es directora de la asociación Menjadors Ecològics, que es una entidad que reúne un grupo desde el 2013, ¿no? Reúne un grupo de profesionales que se dedican a la asesoría técnica especializada en colectividades, ¿no? en restauración para colectividades saludables y sostenibles, pero además es una de las fundadoras de la red Chefs 2030, que es un grupo de profesionales de la restauración que tienen como lema, ¿no? o como premisa que un chef es capaz de cambiar la cocina, pero un conjunto de chefs son capaces de cambiar el modelo de alimentación. Pues aquí la tenemos, a Nani Moré. Yo voy a dejar ya la palabra a Nani, que es quien hoy tiene que contarnos un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de los elementos claves para confeccionar menús saludables y sostenibles, ¿vale? Y quiero primero que empecemos por visibilizar, o sea, nosotros estamos en la cocina colectiva, ¿vale? Estamos aquí, pero todo el sistema alimentario y toda la cadena forma parte desde la producción ecológica local, que es lo que nosotros queremos promover. Quizá ahora en España tenemos una media de 7-8% de producción ecológica, pero eso no significa que podamos ir a más, porque al final es la demanda la que puede cambiar también esa producción. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros queremos apostar y por el cual queremos trabajar? Es para potenciar la producción ecológica local, que ésta sea generadora de circuitos cortos, porque evidentemente para la cocina es mucho más fácil, abastecerse de un conjunto de proveedores, sobre todo un producto fresco, que centralicen este abastecimiento para llegar a la cocina. Entonces el circuito corto es clave para poder agilizar esas compras desde cocina. Todo esto tiene que ir enmarcado dentro de una compra pública, es decir, que todas aquellas licitaciones que salen para los servicios de cocinas colectivas deberían apostar por la producción ecológica local y por esos circuitos cortos, y en conjunto todos deberíamos hacer acciones para sensibilizar a la población, que en este caso a nosotros, como somos de escuelas infantiles y de escuelas de primaria, sería concienciar a las familias, a toda la comunidad educativa, a los niños, niñas, a las familias y evidentemente también al profesorado. ¿Por qué? Porque para que todo lo que hagamos realmente sea transformador y sobrepase lo que es la propia cocina colectiva y pueda ser un cambio social. Sabemos que todo esto es muy complejo, sabemos que nosotros estamos en esta parte que es la cocina colectiva y necesitamos que se accionen las otras piezas, pero también hemos visto por muchas experiencias que
la cocina es un muy buen lugar para empezar. Es decir, más allá que las administraciones estén más o menos por la labor, que a veces les es difícil, pero están, y es verdad que cada vez estamos viendo, pues en Valencia está saliendo un decreto para que el 25% de los alimentos frescos sean de la zona. Tenemos también en Baleares un decreto, en Extremadura se está hablando, ¿no?, de que también se quiere hacer algo. Está el Real Decreto Español, es decir, sabemos que hay, y luego está la Directiva Europea que también está hablando de aumentar las producciones ecológicas, del consumo, es decir, que sabemos que todo esto no es una moda, es una necesidad y que poco a poco se va a tener que impulsar esta transición. Entonces, vamos a centrarnos hoy en la parte que tiene que ver con las cocinas colectivas. Entonces, primero, la despensa. ¿Qué es lo que nos encontramos en la mayoría de las colectividades? Y durante mi presentación me podéis interrumpir las veces que queráis, podéis hacer aportaciones, es decir, que tiene que ser también un momento participativo y colaborativo para resolver dudas que tenéis o para aportar cosas que también que os están pasando y que las estáis resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos normalmente nosotros cuando llegamos a una cocina? Que la cocina ha tenido la tendencia de consumir muchos más productos, que serían los de la derecha, o sea, ese tomate frito, los botes de tomate enlatado, no hay manera de quitarlos de la colectividad. La patata de cuarta gama, que ya viene, da igual en fresco o congelado, pero viene cortada, pelada. Vemos que no se compran pollos enteros, que se compran muslitos de estos normalmente que vienen congelados, o el huevo pasteurizado, este que viene pues envasado en plástico y que no tiene nada que ver con el producto que tenemos a la izquierda, pues que es la patata, la patata, la que tienen los agricultores y las agricultoras, tienen patata con piel. Los productores de pollo tienen un pollo entero, que no decimos de comprar una ternera entera, pero un pollo sí que hay muchas maneras de poder comprar el pollo directamente a productores y llegar a acuerdos para que de alguna manera una vez consumamos los muchos y la otra las pechugas sin tener que comprar estos muslos congelados. O el huevo fresco, nos encontramos muchas veces que corre un mito o una leyenda de que no se puede utilizar el huevo fresco en las colectividades cuando no es verdad. Es decir, hay un Real Decreto Español que permite el uso del huevo fresco. Y el huevo fresco no tiene nada que ver, eso os lo digo yo como cocinera, que gastronómicamente, ya no gustativamente, sino que solo en cocina no tiene nada que ver el sabor que aporta un huevo fresco a un huevo pasteurizado. Y luego ya cuando conocemos más las producciones primarias y nos dicen, no, oye, es que para arrancar una cadena de huevo pasteurizado se necesita un palier entero de huevos, es decir, que no es solo esa calidad del huevo, sino que lo que nosotros como restauradores también deberíamos conocer todo lo que hace posible estos productos que estamos viendo ahora en la diapositiva, que es lo que los hace posibles a nuestra llamada para que lleguen a nuestra despensa. Es decir, cuánto se le pagan a las personas que producen estos tomates, que sabemos que se están pagando de media 5 céntimos y 10 céntimos kilo de tomate, cuando es impensable que podamos comprar un tomate a ese precio, y qué tipo de calidad de salsa estamos sirviendo en invierno o qué poca cantidad de verdura. Entonces iremos viendo poco a poco, o sea, es muy fácil poner esta diapositiva, criticar lo de la derecha y de alguna manera, ¿no?, a potenciar o abanderar las grandes calidades y virtudes que tiene lo de la izquierda, pero esto conlleva un cambio dentro de toda la cocina. Entonces vamos a ver poco a poco cómo podemos hacer ese cambio sin que se nos disparen los costes, que es un gran tema que nos preocupa, y garantizando que en producción de cocina podemos elaborar menús a tiempo y menús que puedan satisfacer a nuestros comensales. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente potenciar? Queremos potenciar esto, o sea, toda la verdura fresca y cuanto más diversa mejor. ¿Por qué? Porque es realmente lo que va a dar una diferencia cualitativa a nuestro menú. En la diapositiva esta que os estoy enseñando, me gustaría que me dijerais qué verduras echáis en falta.
¿Qué verduras no veis aquí? Hay un color, os voy a dar una pista, hay un color que no está seguro. A ver. También lo podéis escribir en el chat, ¿eh? Tomate, muy bien. A ver, está claro que no hay tomate, tampoco hay calabacín, ¿vale? Tampoco hay pimiento verde o rojo, ¿vale? Nos lo están diciendo en el chat también muy bien, pimiento. Carmen lo está diciendo. ¿Por qué no están estas verduras? Porque aquí lo que os hemos puesto es, por un lado, tenéis todas estas de la izquierda, ¿vale? Que están la zanahoria, la remolacha, la cebolla, la lechuga, la celga, la espinaca, que son verduras de cultivo continuo. Es decir, estas prácticamente podemos disponer de ellas todo el año. ¿Por qué? Porque se van sembrando de manera que podemos disponer de ellas. Zanahoria tenemos los 12 meses del año. Entonces, estas serían las que tendríamos para trabajar todo el calendario, todo el curso escolar. Pero a partir de aquí, donde ya tenemos la chiribía, la calabaza, tenemos incluso el cardo, tenemos la col, la alcachofa, estas serían las de invierno, son las de frío que nosotros le llamamos. Entonces, estas verduras las podemos tener en función de cada zona, porque no todos los sitios son iguales, podríamos tenerlas a partir de noviembre y podríamos dejarlas de tener ya cuando llega el primer, ¿no? La primavera, que sería ya tipo mayo o así. Estas dejaríamos de tenerlas porque empezarían las de verano. Es decir, que estas verduras que estáis viendo, este mural, sería el que dispondríamos, por un lado, los de la izquierda porque son de cultivo continuo y las de la derecha porque son las de invierno, son las que tendríamos prácticamente todo el curso escolar. En cambio nos encontramos que la mayoría de los menús, como hay tomate de lata o tomate de ensalada que viene de Almería o también calabacín, o judía tierna, sobre todo se usa, es habitual ver en los comedores de colectividades judía tierna en los menús de invierno. O sea, entonces, estas verduras sabemos que solo se pueden producir en verano porque es cuando tenemos la temperatura y las horas solares que permiten crecer estas verduras. Por tanto, también es el momento en el que nuestro cuerpo está mucho más receptivo en comer esas verduras. Renunciar a esas verduras de verano, que son las que habitualmente estamos poniendo todo el año, y potenciar las que estamos viendo aquí, en realidad es un abanico que nos abre un sinfín de posibilidades, pero también necesitamos recetas para potenciar todo esto, porque no es suficiente ponerlo en nuestra despensa. Entonces, si vamos a pensar primero en la despensa, vamos a mirar en nuestra despensa qué es lo que tendríamos que tener. Aquí tenéis un listado. ¿Qué nos pasa? Cuando empezamos a trabajar con alguna cocina, pedimos facturas, pedimos el listado de la despensa y vemos a veces que tenéis infinitas referencias. O sea, solo por ejemplo, de carne roja se puede llegar a tener entre cordero, cerdo, ternera, se puede llegar a tener incluso de cada animal como 10 o 15 referencias. Lo ideal de una cocina sostenible sería tener unas 40 referencias en total, excepto las verduras que tienen todo este abanico. ¿Y qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si lo vemos aquí, para las verduras serían todo ese abanico de las verduras de temporada. Farenáceos, o sea, esos hidratos de carbono que yo tengo que poner de primer plato, principalmente, ¿cuáles tengo? Tengo arroz, tengo pasta y tengo patata. Esos son los tres principales. El resto, el capítulo de otros cereales, me sirve, por ejemplo, si estoy en Navarra porque tengo avena, me sirve en Cataluña de alguna producción de sorgo o de trigo sarraceno, pero si estoy en Extremadura, tengo alguno de estos cereales de producción de la zona. Entonces, si no los tengo, lo que puedo hacer es aumentar la frecuencia, es decir, de patata, en lugar de dar una vez a la semana, puedo dar 2. También puedo incorporar el moniato, ¿vale? Luego también de farináceo, como legumbre de primer plato también puedo poner. Entonces, yo lo que es importante cuando tengo mi despensa es ver el máximo
de alimentos primarios, ¿vale? Dicen la castaña. A ver, la castaña se puede incorporar, pero también hay una cosa en la que, y aquí igual alguien tiene una solución para ponerlo, siempre que pensamos en la colectividad, pensamos en algo que se produzca en la zona o a nivel nacional, que se pueda producir, algo que sea pagable a nivel de coste, es decir, que no sea algo que se me dispare en cadena alimentaria, que sea manipulable en tiempos de cocina, quiere decir que tengo que tener tiempo para elaborar ese menú desde cero, que sé que a las 12 o a la 1 voy a tener que servir ese menú. Y luego el último check sería en que sea aceptable o que se pueda transitar hacia una aceptación en el comedor. Con toda esta carambola lo tenemos que poner en un bombo y sacar los platos, ¿no? O el modelo realmente que estamos buscando para que esto funcione. Entonces, en fuente proteica, ¿qué tenemos? Tenemos legumbres, que son garbanzos, lentejas, judías. En carne blanca y en carne roja podemos o abrir un gran abanico y tener aquí una granja infinita, o podemos tener muy claro que si vamos a poner solo una carne blanca y una carne roja, elegir qué carne y trabajar con un productor directamente que nos ofrezca esa carne. ¿Podría yo ofrecer solo carne roja ternera? Sí. ¿Qué haría? Trabajaría con un productor y le compraría una vez tipo filete, otra vez tipo carne picada para hacer hamburguesas, otra vez tipo pues, para montarme una lasaña o lo que fuera, y podría carne roja de un tipo, pero ofrecerla con diferentes cortes y diferentes opciones gastronómicas. Con la carne blanca pasaría un poco lo mismo. Podría ofrecer solo pollo, pero ofrecer cada vez una opción diferente, porque la variedad está en la receta, no en la fuente proteica. Yo podría ofrecer pollo, lo que os he dicho, conejo, pavo, ternera, cerdo, cordero, y tener ahí un tal, pero al final ofrecer siempre como lo mismo con salsa de tomate o lo mismo con una misma variedad, guarnición de lechuga o de lo que fuera, y la clave es esa, ¿no? A veces centrarnos en una despensa mucho más simple para luego hacer una oferta gastronómica mucho más amplia. El huevo, ya os ponemos aquí huevo fresco porque no pensamos en el huevo pasteurizado como una opción. El huevo fresco puede ser huevo del 1, o sea, de la numeración 1, y luego ya, cuando controlemos bien nuestra parte alimentaria, podemos ir al huevo ecológico si es que hay disponible en la zona. Pescado fresco sería lo ideal, pero mientras no podemos alcanzar el pescado fresco, si es por un tema de parte alimentaria, de precio, podemos optar por pescados congelados que cumplan ciertos criterios, es decir, que no sean de piscifactoría, ¿no? Que no sean pescados grandes que acumulan mucho mercurio, sobre todo si estamos en 0,3 en escuelas infantiles, no cazón, no atún, o sea, y sobre todo pensar que ahora las indicaciones nutricionales ya es que el atún no darlo antes de los 10 años, es decir, hay una cantidad de mercurio muy grande en estos pescados y esto se acumula y no se expulsa, el organismo no lo expulsa. Hay que tener muy en cuenta las guías sanitarias en las restricciones que están poniendo, porque cada vez la tierra y el mar está peor y hay que proteger a los más pequeños. Luego, en postres, frutas siempre de temporada y yogur siempre natural, porque no hay que dar ni yogur ni con sabores, ni flanes, ni natillas, el yogur natural, y buscar uno en la zona si es posible, para que ese yogur artesano nos permita servir un yogur sin azúcar o hacer esa transición del sin azúcar. Siempre aceite de oliva virgen, porque ya veremos un poco en las técnicas culinarias que podemos ir renunciando a aceites de freidora de estos de girasol. La sal yodada es por recomendación también sanitaria, no es que nosotros lo decimos, es que lo dicen las agencias de salud, que hay que hacer aportación de yodo a los niños, por eso la sal tiene que ser yodada. Y el pan integral, porque hay que ir potenciando pues pasta integral, arroz integral, pan integral. No hay que pasar nunca de 0 a 100, de darlo todo blanco a pasarlo todo integral, porque las transiciones son la clave del éxito.
Si yo no doy nada integral y mañana lo doy todo integral, probablemente a las 2 semanas lo voy a dar otra vez todo blanco. Si yo elijo en mi menú, oye, voy a hacer una selección y voy a poner un arroz al mes integral, por ejemplo, y el pan, si estoy dando 5 días, 2 de integral y 3 de blanca, voy viendo el pulso de la aceptación. Tengo que hacer, tengo que dibujar dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo voy a hacer, es decir, en cuánto tiempo voy a conseguir esos logros. Porque los cambios rápidos también tienen un efecto contrario, que lo que hacen es, en lugar de consolidarse, es perderse. Entonces, aquí veis esta despensa, la frecuencia en cuando yo lo voy a consumir, cuántas veces lo voy a dar y esa parte que tenemos nosotros en la conectividad, que en realidad es, yo una vez sé qué es lo que voy a dar, qué alimentos, en qué frecuencia y en qué peso, es cuando puedo realmente ordenarme e ir a pactar con productores o distribuidores mis necesidades de curso escolar. Entonces, nosotros sacamos una media, pero en realidad es una media estatal, trabajando con en diferentes comunidades autónomas, donde quizá en Galicia la proteína animal es más económica, pero en Canarias la fruta y la verdura es más económica, en otro sitio algo es más caro, sacamos una media para decir, bueno, ¿qué vale alimentar un niño de primaria en España? Luego hay que ajustarlo en cada sitio y luego vamos a ver cómo hay una aplicación que nos ayuda a valorar cuál es realmente nuestra partida alimentaria, que es el precio exclusivo que destinamos en la compra de alimentos de un menú. En escuela infantil de 0,3 sería €25 y en escuela de primaria sería €50, ¿vale? Más IVA. Entonces, el cálculo viene de las frecuencias, es decir, conforme el menú sea más saludable, más económico será. ¿Por qué? Porque yo cuantas más proteínas doy, aunque sean económicas, me eleva el coste. Si yo voy potenciando alguna vez a la semana comer legumbre como fuente proteica, que es lo que vamos a ver en la estructura de menú, esto es lo que nos permite hacer la economía doméstica que han hecho siempre nuestras abuelas, de hoy como lentejas para mañana comer ternera, ¿vale? Entonces, esta estructura de menú es clave para poder trabajar, que tiene que ver con lo que hemos visto en la despensa. Yo necesito, por una parte, cada día servir un primer plato, un segundo plato y unos postres. Yo tengo que decidir, primero tengo que ver cuál es mi estructura actual, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿cuál es nuestra recomendación? Los primeros platos no deberían tener ninguna proteína animal, pero ninguna es ni queso rallado, ni un poco de bacon porque así gusta más, o un poco de boloñesa para los espaguetis porque se los comen mejor, o un poco de chorizo en las lentejas porque también se las comen mejor. ¿Por qué no queremos ninguna proteína animal en el primer plato? Porque la proteína animal, si no ponemos proteína animal en el primer plato, podemos dar a los niños y a las niñas una ración y si quieren pueden repetir. Pero si tenemos también proteínas animales en el primer plato y damos repeticiones, descontrolamos totalmente cuál es la ingesta de la proteína que están comiendo. Según los estudios oficiales, en nuestro país, de lo que nos preocupamos más en las colectividades y las familias es en que a los niños no les falte proteína. Y como nos hemos preocupado tanto de este tema, nos hemos pasado. Y los niños están comiendo un 300% más de la proteína que deberían comer. Esto es una barbaridad, porque quiere decir que estamos afectando a su salud, porque están comiendo más proteína de la que deberían comer y porque estamos afectando al planeta, porque esa proteína necesita agua y recursos para poder llegar a la mesa. Entonces, en realidad, y insisto en que todo esto no es una idea de menjadors ecològics, sino que esto es lo que están diciendo las agencias de salud a nivel oficial de qué es lo que tenemos que ofrecer en el colegio y en casa, y pasa por eliminar las proteínas de primer plato y potenciar al máximo el consumo de las verduras. Y que las verduras no tienen nada que ver en las verduras hervidas, en las verduras grises, sino que vais a ver
que es un concepto mucho más amplio y mucho más atractivo de lo que nos podemos imaginar. Entonces, en nuestra estructura, ¿qué estamos diciendo? Que si cada día hay que servir un hidrato, podemos servir una pasta, un arroz, una patata, una legumbre y ahora si estamos en Extremadura y decimos otros cereales, no tenemos otros cereales, pues podemos poner patata, podemos repetir de patata, de arroz no podemos repetir porque el arroz en España la mayoría tiene una dosis alta de arsénico y no podemos servir más de una vez a la semana, sobre todo en escuelas infantiles no, y en primaria tampoco, porque al final sabemos que en casa se va a comer otro arroz. Entonces, voy a ir insistiendo en cosas que nos van a dar también, o sea, no es una idea alarmista, pero sí que nos tenemos que concienciar que cuando tenemos que dosificar el arroz, el atún, el cazón y toda una serie de cosas es por el modelo alimentario que nosotros hemos propiciado. Tenemos que tener claro que esto lo hemos causado nosotros, pero también tenemos que tener claro que nosotros lo podemos arreglar. Y eso es en el camino en el que estamos. Entonces, de esta estructura de menú, lo que potenciaríamos, veis, verdura 1, verdura 2, es las dos que pondríamos como protagonistas en el primer plato, y la 3 y la 4 es la que pondríamos en el segundo plato, porque al final de la semana nuestro objetivo es servir entre 15 y 20 variedades de verdura, que hemos sacado una media y estamos sirviendo como el 30% del consumo de las colectividades es zanahoria. Somos poco originales, estamos apalancados en cebolla, zanahoria, lechuga, calabacín y ahora calabaza porque la ponemos en una crema. Pero hay que ampliar nuestro abanico de verduras, porque hay un potencial muy grande en introducir muchas más verduras. Yo puedo hacer un pesto, por ejemplo, con espinacas y ya estoy poniendo una verdura más. No tiene nada que ver en poner unas espinacas hervidas, ¿no? A nivel de aceptación. Luego, si veis aquí en las frecuencias de las proteínas de segundo plato, estamos diciendo de poner 2 carnes a la semana, una blanca y una roja, un huevo y un pescado, que ya hemos dicho que el huevo sería fresco y el pescado, nuestro objetivo sería que fuera fresco o congelado con criterio, y una legumbre. Aquí, hay de los que estáis, ¿alguien está sirviendo una vez a la semana un legumbre como fuente proteica? Me lo podéis decir en el chat mismo. Es decir, Mario nos dice 2 veces y más de una vez. Más de una vez a la semana, martes y jueves, y este día no hay nada de carne. Perfecto. Pues ese es el camino a donde deberíamos ir. Entiendo que Mario es el que nos ha dicho que hacía el menú o lacto vegetariano, eso. Entonces, eso lo facilita más, ¿vale? Pero el camino, sobre todo ahora, ¿sabéis? Pues hay una tendencia, hay personas que se han hecho veganas, hay personas que son vegetarianas, y esto son opciones individuales a respetar y a ofrecer esa variable en el menú, pero sobre todo los del menú basal, o sea, los que comen de todo, son los que también deberían tener ese compromiso del equilibrio, ¿vale? Esto es importante. Entonces, aquí ya veis en esta frecuencia que volvemos a insistir con el tema de la verdura, y luego de postres siempre estas 4 frutas, ¿vale? 4 frutas de temporada y de yogur. Muy bien, nos dice Bea que en el análisis que han hecho han visto que en el menú hay como mínimo a la semana una vez de legumbre. Entonces, vamos, o sea, hemos visto la estructura de menú. La estructura de menú es la plantilla que nos dice la frecuencia de los grupos de alimentos. Pero vamos a ver el menú. De los que estáis aquí, ¿alguien trabaja con rueda de menú o trabajáis con menú mensual? Es decir, ahora que estamos en el menú de noviembre, ¿estáis haciendo un menú que le llamáis noviembre y estáis empezando a trabajar el menú de diciembre, o tenéis una rueda de frío o una rueda de invierno para trabajar?
Uy, perdón, que me ha saltado la diapositiva. Entonces, esperando a que me comentéis algo en el chat, menú mensual, vale. Nosotros vimos, por las asesorías que os he dicho, a las cocinas que hemos realizado, que la gran mayoría trabajáis con un menú mensual. ¿Qué pasa con el menú mensual? Que vemos que hay una comisión de comedor, ¿no? O sea, la empresa, vale, sí, mensual. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, por ejemplo, empezamos con el menú mensual de diciembre. Entonces, la empresa o la cocina y tal elabora una propuesta de menú. Esta propuesta de menú va a la comisión de comedor o la dirección de la escuela, la miran, la retocan, dicen uno toca lo que quiere porque le gusta más una cosa, o los otros porque tal. Entonces la dietista nutricionista o el dietista nutricionista lo tiene que revisar. Entonces vuelve a la empresa o a la cocina. Tenemos que validar que los cambios que nos han hecho funcionan a nivel organizativo, decir, vale, pues me han quitado una cosa, me han puesto otra, pero me puedo abastecer, puedo ejecutar este plato porque igual me han puesto los garbanzos el lunes y no los puedo poner en remojo. Es decir, que hay mucha energía dedicada a lo que es la construcción mensual de un menú. Y esta energía sucede 10 veces en un curso escolar, porque un curso escolar tiene 10 meses, 10 menús. Entonces, ¿qué hemos visto? Que aparte de toda la energía, todo el tiempo que se invierte en este menú al final hemos sumado 10 menús de varias empresas, de varias cocinas, y hemos visto que al final hay muchas repeticiones, porque de estos 10 menús hay unas 116 recetas. Es decir, arroz con tomate lo vemos, por ejemplo, todos los meses. Y a veces lo vemos 2 veces al mes, si es un mes de 5 semanas. Y al final lo que vemos es que hay un 70% de repetición de platos mensual. Es decir, que el menú de diciembre será el menú de noviembre un poco movido de sitio, o sea, lo que dábamos en la semana 2, el miércoles lo movemos a tal, o a veces cambiamos el nombre, pero en realidad es el mismo plato, ¿no? Estamos tentando mucha energía, insistimos, en los diferentes departamentos, tanto en la comisión como en la empresa, como en el propio colegio. Y entonces nosotros lo que planteamos es, oye, ¿por qué en lugar de hacer 10 menús no hacemos 2 ruedas de menú? ¿Y qué quiere decir 2 ruedas de menú? Quiere decir que si yo sé que tengo las verduras de verano, que serían todas esas tomate, berenjena, calabacín, pimientos y tal, y sé que tengo las verduras de invierno, que son las coles, los brócolis, todas esas cosas y tal, y sé que en verano sirvo gazpacho y en invierno sirvo una crema de calabaza, ¿por qué no me dedico a hacer 2 ruedas? ¿Y 2 ruedas qué significa? Que voy a hacer una rueda de verano de 4 semanas y una rueda de invierno de 6 semanas, pero eso me sirve para mí internamente. Yo luego puedo seguir publicando mi menú. Entonces, ¿qué es lo que consigo con estas ruedas? Que tengo 100 recetas, pero realmente las tengo validadas, sé que me funcionan, porque yo pongo una crema de calabaza, por ejemplo, en mi rueda de invierno y sé que la voy a dar en noviembre, en diciembre, en enero, la voy a dar una vez al mes, pero no voy a repetir platos mensualmente. Y eso me va a permitir también, voy a tener menos costes porque voy a afianzar mucho más esa compra de alimentos, voy a dedicarle menos tiempo porque esas comisiones que os he dicho y todo ese mareo que a veces tenemos con los menús, y voy a mejorar mi propuesta gastronómica porque me voy a poder centrar en esas 100 recetas y que sean mucho más variadas, ¿vale? Y insisto que nosotros tengamos las ruedas, que no quiere decir, yo ahora, por ejemplo, si tengo un menú de noviembre, yo tengo mi rueda de 6 semanas, ¿vale? Y tengo el menú de noviembre de 5. El menú que yo le voy a presentar a la escuela o a las familias va a ser semana 1, 2, 3, 4, 5. Y el de diciembre, que tiene 3 semanas, ¿qué va a ser? La semana 6, la 1 y la 2. Es decir, que nosotros entre bastidores trabajamos con ruedas, pero nosotros siempre presentamos la plantilla de menú clásica que hemos visto siempre, ¿vale? Esta es una opción clave que nos va a permitir centrarnos más en la mejora y en la gestión del servicio. Aquí veis, por ejemplo,
si yo fuera a hacer ahora el menú de la rueda de verano, esas verduras que antes no habéis visto en el mural inicial que os he enseñado, están aquí, que son estas verduras clásicas del verano, ¿vale? Y estas son las que, con las que prepararía la idea de mi rueda de verano. Sería, ¿por qué la hago de 4 semanas? Porque septiembre, octubre y junio son los 3 meses que yo voy a presentar esa rueda. No necesito que tenga más semanas, pero también podría hacerla de 5, eso no importa. Entonces, para montar la rueda de verano, podría hacerlo perfectamente con estas verduras, y a partir de allí, mi recomendación sería que cogierais el menú de septiembre, octubre y junio de este curso escolar y del curso anterior si queréis, y que a partir de esos 3 menús montaréis vuestra rueda de verano. Para el menú de invierno hacer lo mismo, coger el menú de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, que son 6 meses, y a partir de allí coger los platos que os gusten más. Por gustar más quiere decir que me sale económico, que sale bien en cocina para preparar, que tengo a quien comprar, que gusta en el comedor, y hacer vuestra rueda de las 6 semanas, ¿vale? Pero para hacer la rueda, ¿por qué quiero hacer también esta rueda y trabajar de esta manera? Porque mi objetivo es tener al día mis fichas técnicas. ¿Cuáles de los que estáis aquí pensáis que tenéis las fichas técnicas de todo vuestro menú, de los menús que estáis haciendo, y las tenéis al día y de manera correcta? ¿Cuántos lo pensáis? Si pensáis que tenéis las fichas técnicas correctas, me decís que sí, en el chat mismo, o si no están similares a las que os estoy enseñando, porque casi nos dicen, vale, sistematizadas no, vale. Entonces, os enseño. Esta es una ficha técnica tipo. Y ahora vamos a ver qué es lo que debería... Es que hay momentos que no sé por qué con el... Ahí. La ficha técnica tiene que tener 6 capítulos. Y ahora vamos a ver cada capítulo qué es, ¿no? Y para qué sirve. Porque hay una... O sea, sanitariamente estamos obligadas a tener las fichas técnicas en la cocina. Es decir, estamos obligados, igual que tenemos que hacer en la PPCC, a tener las fichas técnicas, pero para nosotros no es una obligación, para nosotros es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Y ahora lo vais a ver, porque es la que nos permite realmente crear órdenes de producción, saber toda la información de lo que concierne el elaborar un menú en nuestra cocina. Y lo vamos a ver por apartados. Lo primero que yo tengo que hacer para una ficha técnica es crear un código. Aquí, por ejemplo, veis, tenéis todo el curso. ¿Qué quiere decir? Que yo, esta ficha técnica, que es pastel de mijo con verduras, la puedo hacer todo el curso, porque no contiene ninguna verdura que sea de verano o sea solo de invierno y me limito. Entonces yo me estoy dando una pista aquí para llamar a mi orden de fichas técnicas, que es todo el curso, ¿vale? Disculpa, no he dado, mi nombre es Soco, vale. Vale, perfecto. Soco se ha presentado y también nos ha dicho que no tiene las fichas técnicas, gracias. Entonces, aquí yo lo que tengo es que estoy creando la ficha técnica número 1 y le estoy diciendo que es de todo el curso porque eso es lo que me va a servir a mí como referencia. Y le doy el título del plato, que ese título puede ser el mismo que voy a poner yo en el menú para las familias. Nuestra recomendación es que sí. ¿Por qué? Porque así tal cual yo elija cuáles son los platos, las fichas técnicas que voy a poner en mi menú, siempre tengo esa chuleta de referencia. Entonces, el nombre debería ser el mismo en el menú que en la ficha técnica. ¿Cuál es el siguiente apartado? Una foto. ¿Por qué es importante poner una foto? No es imprescindible, aquí os voy a remarcar lo que es imprescindible, que sería, por ejemplo, la numeración, y lo que es importante, que es la foto. ¿Por qué? Porque si yo nunca he visto un pastel de mijo con verduras y veo una foto, puedo ver cómo queda el grano,
qué cantidad de salsa lleva encima. Entonces, si estamos transitando hacia un cambio y hay nuevas propuestas gastronómicas, sobre todo os invito a que pongáis foto a los platos. A ver, ¿me aporta algo una foto de una crema de calabaza? No. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo es, ya me imagino un plato hondo con una crema naranja. Una foto de un salmorejo, tampoco. Pero sí que os recomiendo poner fotos, por ejemplo, de yo quiero hacer un arroz a las 3 verduras, pues le pongo una foto para ver también los cortes visuales de cómo queda esa verdura. Entonces podemos elegir dónde podemos, como no es determinante, sino que es recomendable, a qué fichas técnicas les vamos a poner foto. Entonces, este es el apartado más importante de la ficha técnica. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen que estar todos. A veces me dicen, no, es que Nani, es que el orégano como pongo un poco, ya, pero todo lo que se pone aquí, todo lo que pone la lista de alimentos es lo que se compra, ¿vale? Lo que se paga y lo que se cocina. Entonces, si yo no lo tengo aquí listado, no va a entrar a veces en mi orden de compra. Entonces, como nunca pongo el orégano, el día que se me acabe el bote, ay, hoy no pongo orégano porque mira, porque ya no tengo. No, tengo que poner todo lo que lleva la receta. Aquí, por ejemplo, nos está poniendo zanahoria 1 y zanahoria 2 porque este plato lleva una zanahoria integrada en la salsa y otra que la lleva, como habéis visto, arriba a trocitos, ¿no? A cubitos. Entonces, es importante, insisto, ponerlo todo, y si ponemos sal y queremos poner, porque ponemos tan poquita que ponemos 0,5, es igual. Lo importante es que consten todos los alimentos que van a entrar en ese plato, aunque sea de azúcar. Y otra parte muy importante es el gramaje. Todo tiene que ser a gramos. Nos encontramos manojos, nos encontramos unidades. Eso nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque, y en eso somos muy pesadas, pero es verdad, la cocina debería pesarlo todo. Habéis visto en el vídeo de Orduña que nos hablaban de toda la cadena alimentaria, de los productores, de la cocina, de tal, y que ahora estaban centrados en el despilfarro. ¿Cómo podemos reducir el despilfarro en nuestra cocina y controlar los costes de compra? Solo si sabemos exactamente qué es lo que consumimos. Y la única manera de saber lo que consumimos es gramajearlo todo. Los niños en primaria no se comen más de 20 gramos de lechuga en guarnición y no se la comen. Entonces, si yo ya sé que son 20 gramos, necesito que mi productor o quien me abastezca me venda las lechugas a kilos, no unidades. Porque si yo le pido 3 lechugas y cuando me las trae son pequeñas, ¿qué voy a hacer ese día? Entonces, es muy importante el lenguaje en el que hablamos, porque es el que determina la gestión de las compras y la producción en la cocina, ¿vale? Y que ese gramaje sea unitario y por medias. Por ejemplo, no come lo mismo en 0,3 un niño de 1 año que un niño de 3, pero yo tengo una media. Entonces, no come lo mismo en primaria un niño de 3 años que un niño de 12. Pero yo les voy a alimentar a todos esos. Tengo una media. Entonces, yo tengo que partir de mi media unitaria. Si yo sé que necesito 30 gramos de mico por niño y hoy hay 100 niños, necesito 3 kilos. Si yo me hago esas tablas, como hemos visto a veces, no, como tengo 40 niños, me hago las tablas de 40. Ya, pero ¿y si faltan 4, qué haces? Entonces, es mejor tener una calculadora en la cocina, tener las fichas técnicas, programajes unitarios, y conforme alguien me dice cuántos niños se quedan ese día, yo hago directamente mi cálculo, ¿vale? Entonces, aquí, la parte, o sea, insisto en los gramajes, sé que a veces es difícil con algunos proveedores que decir, ostras, es que a mí me venden las coliflores a unidades. Pues tenemos que luchar para conseguir, o las lechugas a unidades. Tenemos que conseguir, o no vale pollo, un muslo por niño. No, ¿cuánto nos dicen desde la Agencia de Salud que debemos servir? Que hay unas tablas de gramajes. Si nos dicen que hay que servir 80 gramos de media para un niño de primaria, pues tenemos que comprar en base a esa referencia. No vale la referencia de un muslo,
¿vale? Entonces, este capítulo es el más importante de la ficha técnica, el que todo esté a gramos para comprarlo conforme a lo que necesitamos, para producirlo conforme a lo que nos han pedido y sobre todo pesarlo en la cocina cuando lo vamos a elaborar. Otro capítulo también importante son las observaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arroz integral hay que lavarlo y hay que lavarlo mejor, o sea, mejor que el blanco. ¿Por qué? Porque contiene más trazas de suciedad. Si yo siempre he trabajado con arroz blanco y ahora voy a trabajar con arroz integral, tengo que ponerlo en observaciones. Lavar bien, sumergir bien en agua. Aquí, por ejemplo, nos dicen que hay que lavar el mijo por inmersión para aclarar bajo el grifo porque tiene las saponinas, ¿no? Que es algo que contiene el mijo y hay que lavarlo bien. Entonces, o a veces pues la proporción de cereal-agua, es decir, aquello que consideremos que puede afectar al resultado final del plato, o por ejemplo, imaginaros que estamos en un colegio por turnos. Observaciones. Hervir la pasta por 3 tandas conforme a los turnos del comedor. ¿Por qué? Para no hervir la pasta a primera hora, dejarla al armario caliente y que cuando la vayamos a buscar no sepamos si son macarrones o son espaguetis, ¿no? Entonces, aquello que afecte a la elaboración del plato por alguna característica o algo, este es nuestro espacio para contar. Y otro punto súper importante que viene de la mano de los alimentos, hemos visto alimentos y gramaje, pero ahora tenemos que elaborar. Las fases de elaboración, pensar que tienen que ser como alguien a ciegas que nunca ha visto ese plato y tiene que poder elaborarlo. ¿Qué nos pasa? Que normalmente quien está en cocina, el cocinero o la cocinera, lo hace todo por conocimiento. Es que yo ya me lo sé de memoria, es que yo ya sé que es media bolsa, es que yo ya sé que esto se hace así o así, pero tenemos que, como si le explicáramos a alguien esa receta. Y tenemos que construir las fases de elaboración paso a paso. ¿Por qué? Porque una persona puede faltar en la cocina y necesitamos servir un menú con la misma línea, porque esto nos sirve para ver realmente cuánto tiempo de elaboración. Las fichas que tienen más de 10 pasos de elaboración no son muy recomendables para colectividad, porque quiere decir que llevan mucho tiempo añadido y que no nos irían bien. Entonces, las fases de elaboración nos sirven, 1, para ver si tengo más de 10 fases, quizás que me tengo que replantear ese plato y no me interesa. Si tengo solo 2 fases, quizás es que estoy trabajando con demasiados productos y poco alimentos, entonces poco tengo que manipular. Eso también sería un indicador a considerar. Y luego nos sirven sobre todo para imaginaros oye, es que este plato no ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque los niños apartaban la zanahoria. Vamos a ver, ¿qué es la zanahoria vista? En el punto 8 me dice que ponemos la zanahoria 2 encima. ¿Qué puedo hacer? O cortarla más pequeña o integrarla más. Es decir, que me sirve para identificar alguna posible mejora en base a cómo ha ido en el comedor esa aceptación, porque eso también es muy importante. Entonces, aquí que vemos también, nos encontramos que todos los procesos están incluidos en estas fases de elaboración. Si hay que lavar algo, hay que incluirlo. Si hay que cortarlo, hay que hablar de mirepoix, hay que hablar de brunoise. O sea, las técnicas de corte tienen que estar descritas y no nos estamos inventando nada. Eso son unas técnicas que ya existen y que cualquier cocinero o cocinera sabe cuáles son. Nos encontramos que cortar a cubitos pequeñitos, pochar bien pochado, o sea, son cosas que caemos en la redundancia o en una descripción que no significan nada. Entonces tenemos que trabajar con las técnicas a nivel de corte que ya existen y las técnicas culinarias que también existen. Y por ejemplo, las bandejas de horno en colectividad se llaman gastronomes, pues tenemos que llamarlas por ese nombre. Es decir, hay que ir profesionalizando la ficha técnica, facilitando si hace falta una información adicional de, oye, podemos tener una pequeña hoja, ¿por qué no? Resumen de cuáles son los tipos de corte que vienen descritos en nuestras fichas, para que alguien lo tenga como chuleta con una foto. Podemos hacer un pequeño resumen de materiales o de herramientas
sea, de técnicas culinarias. ¿Por qué? Porque es importante profesionalizar la cocina y garantizar que aquello que vayamos a hacer es lo mismo en esta rueda de menú que cuando volvamos a tener otra rueda de menú. Esto es algo que nosotros añadimos, pero lo hicimos, o sea, los indicadores nutricionales y medioambientales los añadimos un poco cuando intentamos potenciar esa reducción de la proteína animal que os he dicho al principio. ¿Por qué? Porque es importante pensar no solo en la salud de los niños y niñas, que lo es, sino también en el medio ambiente. Pero en este caso, lo que pondríamos, esto sería los indicadores nutricionales y ambientales, es algo que nosotros como entidad hemos querido añadir para poner en valor que, aunque reducimos la ingesta proteica, aportamos más variedad nutricional, pero lo que deberíamos poner nosotros en nuestra ficha técnica son los alérgenos. Es decir, si estoy haciendo un plato, en este caso, que lleva algún alérgeno de los 14 tipificados, lo debería indicar en la ficha técnica para elaborar una ficha técnica alternativa. Es decir, imaginaros que estoy haciendo una ficha técnica de pasta, ¿qué es lo que hago yo? Pues si estoy haciendo una ficha técnica de pasta y me sale el alérgeno del gluten, automáticamente sé que tengo que hacer otra ficha técnica con la pasta para celíacos, ¿vale? Y esto ya me ayudará también a hacer el menú alternativo. ¿Qué es lo que hemos dicho al principio? Que lo más importante es que me cree una referencia, un código. ¿Qué es lo que tengo aquí? Todo organizado por códigos. Es decir, tengo el moniato y la patata, tengo el arroz, tengo la pasta, tengo las legumbres. ¿Y esto de qué me sirve? Pues que me he puesto en qué página tengo cada uno de estos platos y yo puedo imprimirme un libro digital con una tablet o a papel en la cocina. El ideal es, yo tengo una rueda de 4 semanas de calor, una de 6 semanas de frío, puedo tener 5 de calor y 5 de frío, eso como queráis, y tengo todas las fichas técnicas de estas ruedas de menús. ¿Y qué tengo aquí? Las tengo impresas y tengo un índice que es el que me permite localizar dónde está mi ficha técnica para poderla elaborar. El ideal también es que cocina conforme produce, pueda hablar con un comedor. Oye, ¿cómo ha ido este plato? ¿Ha gustado el pesto de acelgas? ¿No ha gustado? Y conforme lo que nos devuelven del comedor, poder ajustar esa ficha técnica, ¿vale? Porque no son documentos estáticos, son documentos que se pueden mejorar. ¿Vale? Entonces, si todo esto queremos que pase en una cocina colectiva, aparte de las fichas técnicas, ¿qué necesitamos? Necesitamos también el personal. Una realidad de nuestro techo de menú es que a nosotros nos pagan un precio de menú y tenemos que pagar al personal, a los alimentos, a una serie de cosas, y todo esto tiene que ser viable. Entonces, nosotros lo que fijamos con la red Chef 2030, ¿no? Que antes era 2020, pero nos hemos actualizado a 2030, nosotros trabajamos con cocineros y cocineras de diferentes comunidades autónomas de España, que ellos nos ayudan a configurar nuevas recetas, también y también a poder disponer de datos medios del sector que son importantes, como la ratio de cocina, es decir, cuántas personas necesito y cuántas horas para elaborar los menús. Antes nos han dicho, cuando hemos abierto la rueda, pues que teníamos una escuela infantil con 75, luego otro nos ha dicho que hacía 12 menús, luego otro tal. Aquí la realidad es que tenemos que apostar para una viabilidad de nuestro menú. Entonces, nosotros sabemos que una jornada completa de 8 horas, o sea, para hacer 100 menús necesitamos una jornada completa de 8 horas de cocina y 3 horas de limpieza, pero que limpieza tiene que ver con los platos también del comedor. Entonces, esta media de las 11 horas día nos sirve para luego poder sacar nuestra media. ¿Qué pasa? Habéis visto, por ejemplo, en el vídeo de Orduña que se estaba cocinando en una misma cocina para la residencia y para la escuela de primaria. ¿Por qué se hace eso?
para optimizar el personal. Yo una vez tengo, por ejemplo, la escuela infantil que está haciendo 70 menús, ¿podría hacer 30 menús para personas mayores de la misma zona? Sí, sí, podría hacerlo. O sea, lo que quiero deciros con eso es que la viabilidad no pasa a veces por reducir al máximo el tiempo de cocina conforme los menús que tenemos, sino que a veces también pasa por buscar más menús, si es posible, para dimensionar mejor la cocina. Pero es importante que tengamos identificada nuestra ratio, ¿vale? Y ver si estamos muy cerca o lejos de esta media que estamos proponiendo. Y aquí lo que quería enseñaros es una aplicación, ¿no?, de cuando hablamos de partida alimentaria, que es el coste de los alimentos de nuestro menú. Os podéis descargar, si vais a la web colectiva.app, tenemos esta app que es gratuita, disponible, que está para Android y para iPhone. Y aquí lo que os pedimos en esto es, vosotros, aquí tenéis todos los grupos de alimentos que yo os he enseñado en la estructura de menú, ¿de acuerdo? Entonces, entrando el precio de compra de todas estas verduras de verano, y alguna de invierno, pero la mayoría son de verano, entrando el precio de las frutas que os vais a encontrar, es decir, entrando el precio dentro de cada grupo de alimentos, de los alimentos que vais a encontrar, os va a sacar una media. Yo aquí la media que me ha salido es la que he puesto de un proyecto que estamos en Canarias, donde hay frutas y verduras ecológicas y el resto todos son alimentos convencionales, y el coste, o sea, la partida alimentaria de este menú de Canarias es €40. Pero hay una cosa que es importante que tenéis que tener en consideración. Si yo entrara a esto y fuera escuela infantil, ¿vale?, sería una referencia, pero mi coste sería menor porque el gramaje es mejor. Aquí nos está diciendo que es un gramaje de primaria, de 3 a 12 años, ¿vale? Pero la parte importante es cómo calculamos nosotros esta media. Es, en base a los alimentos, el precio que nos habéis dicho, las frecuencias saludables que nosotros hemos dicho en la estructura de menú, calculamos, y los gramajes de lo que sabemos que se come en primaria, nos sale esta media. Os invito a que la hagáis, o sea, que os descarguéis la aplicación. Los precios se quedan memorizados, es decir, si no trabajáis con precios pactados, cada semana lo podríais actualizar y tener el precio real de compra. Y aunque veis aquí, por ejemplo, que la zanahoria cuesta €2,25, podéis decir, uy, qué caro, pero luego también rompemos el mito de que a veces hay un alimento que puede ser muy caro, pero es la frecuencia de ese alimento, es decir, cuántas veces lo ponemos y en qué gramaje, que nos hace que la media de la partida alimentaria sea más alta o menos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí, creo que aquí se ha acabado la presentación. Y antes de daros la palabra, que me gustaría que comentaréis un poco en qué realidad os veis conforme a estos materiales, es decir, si tenéis controlada vuestra partida alimentaria, cómo estáis de las fichas técnicas, si veis que podíais empezar a elaborarlas. Me gustaría, que os he dicho que os enseñaría otro vídeo, poderos enseñar un vídeo, a ver, que voy a intentar otra vez compartir la pantalla, cómo después de, en este caso es un vídeo de Pamplona, cómo se empodera el personal de cocina cuando tienen la posibilidad de trabajar con producto primario, cuando tienen la posibilidad de trabajar con esta filosofía, ¿no? Cómo se empodera y cómo vive ese cambio, que a veces pensamos que hay muchas reticencias en cocina y luego vemos que sí que hay, pero que cuando se empieza a trabajar con este producto se consigue realmente que la gente esté muy motivada, ¿vale? Uy, Está sin el sonido, ¿no? Parece, Nani. Ay, perdón, sí. En el que estamos subidos es el barco del proyecto, ¿vale? Y aquí estamos amarrados a puerto, ¿vale? Entonces, ahora empieza el curso. Este barco, ¿no? Sale y se va a alta mar. Entonces, antes de salir, ¿vale? Hay motivos por los cuales yo puedo decidir que me gustaría más
quedarme donde estoy, ¿no? O que tengo la motivación de subirme al barco y vivir la experiencia e irme a Tamar a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, pues yo me subo al barco porque me parece muy interesante todo el proyecto. Somos lo que comemos y hay que saber lo que comemos. Me parece una experiencia enriquecedora, todo lo que sea alimentación sana para los niños, me parece interesante. La educación esa de todo ecológico, todo ese tema, para apoyar, para empujar y para que haya muchos proveedores, muchos agricultores y mucha gente que traiga buenos productos. Es comida buena, es comida sana y es comida que necesitamos todos. Creo que llevo esperando este barco 35 años más o menos. Al final todos lo que queremos es ser aceptados, ¿no? Entonces, tendrías como, si esto sale bien, y si en la escuela no me... ¿Me escucháis, no? Sí, sí te oímos, Dani. Pero se ha quitado el vídeo, ¿no? Un segundo, ¿eh? Vale, a mí me escucháis, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver, que tienes el micro parado. Es que quería... Uy. Vale, pues si os parece, vamos a abrir el turno de intervenciones, que me gustaría pues que me preguntarais, que pudiéramos aprovechar el rato que tenemos, ¿no? Para poderos ayudar directamente a resolver alguna, ¿no? O poder tratar alguno de los temas de los que hemos hablado. En este vídeo que os he enseñado es sobre todo para ver cómo se empodera la gente de cocina y cómo se motiva a poder afrontar cambios donde nosotros nos encontramos que a veces llegamos a una cocina y se lleva haciendo el mismo menú desde hace muchísimos años, ¿no? Como un poco, como un túnel ya ¿no? de organización, y donde a veces podemos pensar que introducir todo este producto fresco y esta filosofía puede ser una revolución, y en una parte lo es, pero es una revolución positiva donde la mayoría del personal lo toma como una oportunidad y lo pone en valor. Ya habéis visto la motivación que tiene. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O lo veis todo fácil de aplicar o alguna cosa en relación a lo que hemos comentado? Si no, os puedo compartir algún contenido más, ¿eh? O sea, yo es que quería daros la palabra para que no fuera tampoco una acción pasiva. Oye, mira, yo te quería preguntar, porque no sabía, que en relación con las fichas técnicas de todos los menús, porque me ha llamado la atención cuando has dicho que es obligatorio. Vamos, que eso yo no lo conocía. Yo llevo muchos años en la escuela infantil dirigiéndola, bueno, gestionando un poco todo el tema. Aunque, bueno, quien ejecuta... bueno, aquí tenemos en el cole pues un cocinero y una ayudante de cocina. Y no sabía que era obligatorio lo de las fichas técnicas de los menús. Considero que es... Vamos, que sería muy bueno y que sería, pero claro, pero también muy trabajoso para que un profesional de la cocina se lo hiciera. Claro. Y teniendo en cuenta que en los centros públicos al que yo pertenezco, sí que se cambian de profesionales, claro, ¿no? Y un poco, bueno, pues cada uno, pues, vas a hacer unas lentejas, ¿no? Bueno, pues es verdad que, hombre, los ingredientes básicos son los que son, ¿no? En todos los menús. Pero lo que es, bueno, pues un poco la elaboración o el toque, también hay un toque personal ahí que se establece, ¿no? Y luego lo del carácter obligatorio, que no lo sabía. ¿Sí? ¿Dónde está regulado eso? A ver, a nivel higiénico-sanitario, le puedo pedir a una compañera mía que es experta en seguridad alimentaria en cuál es el decreto que salió a nivel sanitario para
o sea, desde hace 2 años en España es obligatorio tener las fichas técnicas. Entonces, te puedo buscar el Real Decreto si es que lo quieres. Normalmente los inspectores de sanidad, cuando están visitando los centros, hacen ese requerimiento, porque es una manera también de ver qué es lo que se está cocinando, en qué procesos de elaboración. Entonces, sí que es un trabajo, pero es un trabajo que se debe hacer y que más allá de que lo que dices tú, ¿no? Que si se puede cambiar el cocinero y hacer las lentejas de una manera o de otra, bueno, si viene un cocinero y en lugar de poner calabaza pone zanahoria, pues se cambia el ingrediente. Y si en el proceso de elaboración hay algo que cambia, se puede actualizar. Pero las fichas técnicas hay que tenerlas porque, aparte, hay otra cosa que es importante. La normativa nos obliga, pero es lo que os he dicho, no es una obligación solo, es una oportunidad. Porque si no tienes las fichas técnicas, ¿cómo sabes cuánto gramaje pones de cada alimento y cómo validas la partida alimentaria? ¿Vosotros sabéis cuál es vuestro coste de alimentar a un niño? Bueno, sí, exactamente no, pero sí que se podría calcular, ¿no? Claro, Bueno, de aquella manera. Sí, pero es una cosa que no es que se podría, es que es algo que deberíamos hacer. La mayoría de las cocinas nos dicen, no, yo tengo un presupuesto de 20.000 euros al año y cuando acabo el año te dicen a cocina, ¿te estás pasando o no? O has llegado o te has sobrado, pero eso no es como se tiene que trabajar de manera profesional en la cocina. Se tiene que trabajar con la ficha técnica, saber qué zanahorias estoy comprando a quién, cuánto me cuestan y cuántos gramos de zanahoria voy a poner. ¿Por qué? Porque pensar una cosa, si 1 kilo de zanahorias ecológicas vale 1,5 € y 1 kilo de calabaza vale 1,30 €, me va de 20 céntimos. Si yo pongo mucha más calabaza en mi menú, estoy ajustando mi partida alimentaria. Es decir, que el saberlo al detalle por grupos de alimentos y por alimentos es el que me permite que si mañana me viene un productor ecológico de mi zona y me dice, oye, te puedo vender, entonces tú vas a tomar una decisión real porque vas a saber lo que consumes, lo que puedes pagar. Es decir, hay que llamar al orden y a la profesionalización de la cocina. Porque un cocinero o una cocinera es alguien que debe saber hacer una ficha técnica, hacer una gestión de los escandallos, de costes y elaborar un menú. Se necesita saber estas cosas y si no se saben, se aprenden, que no pasa nada, pero se deben aprender. Y a partir de esa base, cuando venga alguien nuevo a la cocina, ya lo actualizará, pero es importante. Entonces yo os buscaré la información y se la pasaré pues a ver. mira, precisamente ayer vinieron los inspectores del centro de salud, que son veterinarios, y no nos lo dijeron. Vamos, estuvieron visitando, vamos, después todo el tema de trazabilidad, el tema de... Pero lo que es lo de la ficha técnica, no, por eso me ha llamado la atención. Pero vamos, no porque no lo considere que puede ser interesante, ¿no? Y que facilita también tanto el trabajo del cocinero como el trabajo, en mi caso, de la gestora, ¿no? Sí. Lo que sí que es de verdad que, bueno, que nosotros también va a ser en función del número de niños que tengamos y demás, o sea, el tema del presupuesto, ¿no? Hombre, que somos un centro público, que quiere decir que no es un centro privado, que la rentabilidad, que no tenemos una rentabilidad ahí real para sacar dinero, como puede ser en pues una cocina o un catering o alguien que... La rentabilidad pasa por exprimir la calidad económica. O sea, lo que te quiero decir, yo he estado gestionando la cocina de una escuela infantil pública y mi responsabilidad era que si las familias me daban 1,25 €, comprar el máximo de Colocal de la zona para revertir todo el dinero que me dan para comprar alimentos en la máxima calidad y criterios de lo que hay en la zona. Si es una escuela pública... Perdón, que se me ha silenciado, no me he dado cuenta. Que lo que quiero deciros con eso es que si es una escuela pública todavía tiene más responsabilidad de favorecer esa economía circular que estamos buscando, que es el dinero que hay para comprar alimentos que revierta al máximo
en el eco local disponible. Es decir, que como estamos libres de beneficio, por decirlo de una manera, el beneficio tiene que ser social, porque deberíamos aportar en esa dirección, ¿no? Y también en lo que os he comentado, porque es importante, y sobre todo en escuelas infantiles, ir con mucho cuidado en qué alimentos estamos ofreciendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Extremadura creo que borraja se produce, pero, o sea, hay muchas alertas sanitarias conforme a lo que podemos dar y a lo que no podemos dar. Y eso sí que es muy importante antes de ir a ese cambio que os digo de tenemos más productos, vamos a más alimentos, es tener en consideración todo lo que las agencias de salud nos dicen que no podemos poner o que podemos poner poco, ¿vale? Ese poco también es importante. Quería hacer una pequeña puntualización, ¿no? En relación a la tipología, ¿no? de colegios y de cocina, ¿no? Que en el marco del proyecto Ecocomedores Extremadura nos enfocamos exclusivamente en colegios públicos, ¿vale? El trabajo que estamos haciendo entre ellos, esta formación, ¿no? Va dirigido específicamente a espacios de restauración colectiva, o sea, en espacios públicos, ¿vale? En cocinas públicas. Lo que sí que también estamos enfocándonos en diferentes modelos de prestación del servicio, ¿no? Estamos incluyendo pues, todas las modalidades que contempla la normativa regional, que incluyen tanto centros con cocina in situ, que evidentemente tienen, ¿no? Al final unos patrones un poco, ¿no? económicos diferentes, como aquellos modelos de catering transportado locales, ¿no? En caliente, ¿vale? Eso es lo que estamos intentando, facilitar procesos que den viabilidad a todos estos modelos, porque creemos que todo ese tejido económico es fundamental, el poderle proporcionar herramientas para mejorar su viabilidad, para intentar transformar nuestro modelo de alimentación en las escuelas públicas, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que está comentando Nani, yo creo que es perfectamente válido para todos los modelos, ¿no? Y bueno, y al fin y al cabo es centrar un poco el tema en y además lo ves, ¿no? O sea, hay una parte muy importante en la transformación del modelo que queremos que pasa por la organización más eficiente, más eficaz en cocina. No es la única manera de poder introducir esos cambios, ¿no? Que me ha parecido muy importante que como lo ha recalcado antes Nani, que todo eso son procesos graduales, son transiciones, es un recorrido lo que estamos haciendo y que es lo que es clave para poder lograr, ¿no? Consolidar los cambios. No nos estamos planteando un cambio al 100%, primero porque no hay la capacidad ni la productiva, ¿no? O sea, falta muchísimas cosas todavía por hacer. Estamos prácticamente, ¿no? Conectando desde cero el territorio con la alimentación escolar. Entonces, bueno, yo creo que lo que, como comenta Nani, es una oportunidad buenísima para mejorar la eficacia, la eficiencia, los precios y poder tener un control sobre los cambios que uno quiere promover, ¿no? en las cocinas. Pensar una cosa importante a nivel de datos, nosotros sacamos que en escuela de primaria se estaba sirviendo menú día 30 gramos de verdura. Menú día. Entonces, ¿qué pasa? Que la recomendación oficial dice que deberían ser 120 gramos. Entonces, de 30 a 120 estamos a un cuarto de lo que se debería comer. Pero ¿qué pasa si ponemos los 120? Que nos vamos a gastar el dinero, vamos a tener un curro en cocina si compramos todo fresco y que lo vamos a tirar. ¿Por qué? ¿Por qué se comen solo 30 gramos de media en los colegios? Porque en casa prácticamente no se sirve verdura. Entonces, la aceptación, que es el proceso clave para que realmente las cosas se consoliden, se hace de manera gradual. Hay colegios que cuando empieza el curso dicen, vale, estamos a 30 gramos y nuestro objetivo este año es llegar a 50, pero es un objetivo sólido, donde se va a trabajar de aumentar un poco en el primer plato, un poco en el segundo. ¿Qué pasa? Que en escuela infantil, si queremos hacer este cambio, es más fácil porque todavía los niños de 0 a 3 no han perdido tanto el paladar ni están tan vendidos como si dijéramos a los estímulos
de los potenciadores de sabor, del azúcar, de la sal, de todas esas cosas. Entonces, en primaria es más complejo, un niño de 8 años, 10, que ya lleva comiendo esa poca verdura, que empieza a aceptar cantidad de verdura, pero sí que hemos visto que gradualmente, cuando se hace una buena hoja de ruta, y es, este año vamos a aumentar 20 o 30 gramos de verdura, o vamos a poner 3 o 4 variedades más de verdura, o vamos a hacer tal, tener retos realmente que se puedan afianzar y que funcionen, y hemos visto que progresivamente entonces hay colegios que en 3 años han conseguido llegar a los 100 gramos, pero reales, o sea, reales quiere decir que se compran, se cocinan y se comen, no se tiran. Entonces, por eso es tan importante identificar dónde estamos, hacer nuestra estructura de menú y decir, a ver, ¿qué frecuencias estamos dando? ¿Estamos en esa línea? ¿Sí o no? ¿Hasta qué queremos para el próximo curso escolar? ¿Tenemos fichas técnicas? Oye, pues vamos a hacerlas. Yo os recomiendo que si queréis hacerlas, porque no las tenéis, nos preguntan en el chat, ¿quién las hace? ¿El cocinero? Muchas veces es una pregunta que es muy recurrente. ¿El cocinero o el dietista nutricionista? Bueno, nosotros decimos, en realidad la deberían hacer los dos. ¿Por qué? Porque el cocinero sabe cómo hace un proceso de un plato, pero el dietista nutricionista sabe lo que deberíamos comer, por ejemplo, de proteínas animales, el gramaje, porque de eso sí que deberíamos poner. Si nos dicen que hay que comer 80 gramos de ternera, las hamburguesas deberían pesar 80 gramos. No lo que pesan las que nos traen, ¿no? Entonces, en realidad se debería hacer un trabajo conjunto. Pero como mínimo, si no las tenéis, yo lo que os recomendaría es que empezarais por ponerle título, nombre de los alimentos y gramaje, porque eso ya es lo que me permite saber qué es lo que estoy poniendo en la olla, qué es lo que tengo que comprar, y luego poco a poco puedo ir haciendo los procesos de elaboración. Mario ha compartido con nosotros un ejemplo de ficha técnica que me imagino que debe ser tipo como de un programita o algo de gestión de cocinas, y está bien porque es descriptiva en los alimentos que hay en esa ficha técnica y además nos añade el coste. El problema es que aquí no tengo proceso de elaboración. Y es una cosa que vemos mucho cuando las fichas técnicas la hacen los dietistas nutricionistas, tienen alimentos, gramaje y proceso y alérgenos. Pero normalmente no tiene el proceso de elaboración. Y eso está claro que lo debería hacer más el cocinero o la cocinera, porque es quien tiene esa información, ¿vale? Sabemos que es una cosa que puede ser pesada, pero incluso si os ha pasado, os podemos pasar la publicación esta que hicimos nosotros de Menú 2030, donde aquí además también tenéis algunas fichas técnicas, ¿vale? Que son como la diapo esa que os he enseñado yo, donde hay recetas, yo qué sé, el arroz a las 3 verduras. Es que es una receta que se puede hacer en cualquier sitio. O sea, igual que nosotros no éramos chinos y comíamos en la colectividad el arroz a las 3 delicias, podemos reconvertir ese plato que gusta, porque a los niños el arroz hervido con algo les gusta, y ponerle esas 3 verduritas con sabor y color, ¿no? Entonces, os recomiendo que empecéis, ¿no?, a meterle mano al tema de las fichas, porque veréis que es algo que al principio puede dar un poco de dolor, pero luego en realidad es una solución. También podéis descargaros en la web de Menjadors, tenemos fichas técnicas de legumbres, que estamos también haciendo un concurso anual, que si os apetece participar, vamos a abrir convocatoria en enero y lo vamos a hacer en marzo. Es un concurso anual de recetas con principalmente legumbres y verduras. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Que al final una buena receta de legumbres que sirve en una colectividad de Extremadura también se puede servir en una colectividad de Cataluña. Porque aunque gastronómicamente tenemos nuestras identidades en cada comunidad autónoma, hay recetas generales que nos sirven para todos. Y esas recetas nos ayudan a, lo que hemos dicho antes, conforme más saludable es nuestro menú, más económico y más sostenible va a ser. Entonces, es el efecto, ¿no?, conjunto que se deriva de las dos cosas. Entonces, bueno, yo creo que tenéis un buen trabajo por delante.
que es elaborar esas fichas técnicas que, insisto, que con un esqueleto básico inicial en un Excel, con los alimentos y los gramajes, incluso poner al lado, podéis escandallar vuestro plato, ¿no? Poniendo los precios de compra de aquellos platos que intuís que os están como, uy, el pollo está muy caro o tal está muy caro, vamos a ver cuál es el coste de ese plato, ¿no? Es algo que os puede ir muy bien y podéis tener el reto de terminar el curso escolar con, como mínimo, ese apartado 2 que hemos visto de la ficha técnica y a posteriori, pues, irlo ampliando, ¿vale? En este recurso que os ha pasado Bea por el chat, vais a ver también que hay una salsa que nosotros recomendamos mucho, que es la salsa roja, que es esa salsa que hacemos con cebolla pochada, zanahoria y un poco de remolacha, que es una salsa roja que nos permite en invierno servir un plato rojo igual que la salsa de tomate, pero sin tener que comprar esa lata. Estos pequeños cambios que veis que están aquí explicados en formato de ficha técnica, yo os lo recomiendo que los vayáis implementando, porque más allá de que todavía igual no hemos localizado un productor ecológico de alimento fresco y de tal, conforme nosotros vayamos cambiando un poco, nos estamos preparando más, como si dijéramos, para hacer esa pieza de encaje luego con la producción primaria. Si nos quedamos con las bolsas, con las latas y tal, luego ese cambio es más complejo. Y también no vamos a quitar todo el tomate de golpe de nuestro menú y vamos a poner salsa roja, porque entonces va a ser la maldición de la salsa roja y igual no nos la van a dejar de poner más. ¿Cómo se hace una transición? Yo puedo hacer la salsa roja y mezclarla al principio a la mitad con salsa de tomate de bote, también, porque lo bueno de las transiciones es que nos permiten imaginar a dónde queremos llegar y hacer estrategias para conseguirlo. Y cuanto más estrategas seamos, más se va a consolidar nuestra propuesta de cambio, ¿vale? Entonces, no sé si queréis preguntar algo más y si no hay ninguna duda, pues aquí lo dejaríamos. Solo aprovecho, ¿no? para comentar, ¿no? Que, bueno, para recalcar, ¿no? Algo que has comentado. O sea, el tema, ¿no? de las fichas técnicas hay muchas publicaciones, ¿no? La que os he pasado en concreto, que es la de la guía Menú 2030 que elaboró Menjadors Ecologics. Ahí hay un conjunto, un recetario, ¿no? Unas fichas técnicas que podéis echar ya un vistazo y aprovechar toda esa base de conocimiento compartido que es muy interesante, ¿no? O sea, que no tenéis que estar inventándoos la rueda desde cero, sino que ya, ¿no? Hay gente que está recopilando, ¿no? bancos de recetas y de fichas técnicas que os pueden servir. O sea, que no creamos, ¿no? que estamos construyendo ahora ahí un proceso y nos dé una sensación de que sea inabarcable, ¿no? Y luego comentaros eso, que dentro del proyecto Ecocomedores Extremadura, lo que estamos haciendo también es lanzar la creación de grupos de participación para poder precisamente, ¿no? compartir el diseño de estos procesos, de estas transiciones y de compartir los aprendizajes y los recursos que puedan resultar útiles para todos, ¿no? Con idea de verdad intentar potenciar un cambio más ambicioso, ¿no? Que no sea solamente un espacio, sino que todos sinérgicamente podamos ir construyendo. Y bueno, y luego, así por mencionar algo que siempre me parece muy, muy importante, ¿no? Cuando estamos trabajando con estos temas, salir también de un poco de esa obsesión de lo del precio por alimento, ¿no? Por kilo de alimento, porque al final eso no es como bien ha dicho Nani, no es lo que condiciona el precio final de la partida alimentaria, ¿no? Sino que es el precio en su frecuencia, ¿no? y en su proporción dentro de esas recetas, ¿no? Entonces, bueno, que los cambios que hay que plantearse los cambios como globales, ¿no? Y que hay muchas estrategias muy, muy bonitas, muy innovadoras, muy ingeniosas, ¿no? Como las que has estado comentando de la salsa roja y otras muchas, para precisamente ir facilitándonos el camino para hacer esos cambios.
Yo creo que que se disfruta, ¿no? Recorrer Y pensar una cosa solo que os quería comentar en relación a lo que está diciendo Bea, es que nosotros, por ejemplo, nos encontramos en un proyecto en Galicia que la zanahoria, porque pensar que mucha zanahoria, ya os he dicho que el 30% de la presencia de la verdura en los menús es zanahoria y mucha viene importada de Italia, es decir, no se producen en nuestro país, ya no ecolocales, que hay muchas cosas que vienen de fuera que tenemos que conseguir que se produzcan en nuestro país, porque va a ser la manera de enriquecernos de verdad. Es decir, no nos vamos a enriquecer ni con las criptomonedas, ni con ninguna de esas cosas que no son reales. Nos vamos a enriquecer si somos capaces de activar la producción primaria, que esto entre en cocina y alimentarnos de esto. Entonces, en Galicia nos encontramos que las zanahorias eran carísimas, o sea, se iban casi las ecológicas a 3,5 € porque eran muy caras de la tierra que tienen allí, las condiciones y tal. Empezamos a reconvertir todas las recetas de zanahoria, las pasamos a calabaza y funcionan exactamente igual. Entonces, estamos poniendo calabaza rallada en la ensalada, a los niños les encanta, es dulce, si es ecológica no hay ni que pelarla. Estamos poniendo la calabaza en el arroz a las 3 verduras. Estamos haciendo la salsa roja que os he dicho de zanahoria y con un poco de remolacha, la estamos haciendo con calabaza, lo único que le pones menos agua. ¿Por qué? Porque la calabaza es más aguosa que la zanahoria. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cocina tiene un potencial brutal de cambiar conforme a lo que tiene y a lo que va a ofrecer. Y no es ese limitante de, oye, como quiero hacer tal cosa y no puedo, si quiero hacer un guacamole y el aguacate es carísimo y es insostenible, lo puedo hacer con brócoli. Es decir, que la cocina tiene esa magia y justo estáis en la parte más mágica que tiene ese poder de transformación. Por eso os invitamos a que nada de los prejuicios que tenemos preestablecidos de o los niños no lo van a querer o esto no se va a poder pagar, sean una barrera, porque realmente estamos viendo con proyectos que nos demuestran que no es así. Comentaros también que estamos preparando, ¿no?, un catálogo de producciones ecológicas de Extremadura, además aterrizadas a nivel de comarca, ¿vale? Para que sepamos lo que tenemos más cerca. Ahí hemos identificado, hombre, lo que hay y evidentemente hemos identificado las carencias también, lo que no hay, lo que es más difícil encontrar a nivel de producción ecológica, ¿no? No vamos a engañarnos en ese sentido. Y bueno, por eso también estamos trabajando con el Centro de Investigación del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña y con la Dirección General de Agricultura y Ganadería, precisamente porque también surgen oportunidades de orientar producciones ecológicas en base a la demanda que pueda haber desde los espacios de restauración colectiva. O sea, estamos identificando carencias que nos han dicho tanto en un sitio como otro, cuando les preguntan, oye, ¿y qué vendría bien que pusiéramos? Pues bueno, ya tienen algunos argumentos y tienen, entre comillas, un mercado potencial que ya está creado, ¿no? Que no hay que crear de alguna manera. Y bueno, entonces eso lo compartiremos con todos vosotros, ¿no? Cuando tengamos ya el preparado, cerrado, ¿no?, y formateado el catálogo, os lo compartiremos. No obstante, las frutas es un gran potencial para incorporar ya en los menús, ¿no?, fruta ecológica de proximidad. Quitando un día de yogur, que normalmente se están dando 2, sale más barato meter fruta ecológica, os lo digo por las cuentas que hemos hecho, que meter otro día más de yogur, sale mejor. Y entonces, bueno, y luego hay muchas muchas verduras que se podrían ir progresivamente incorporando. Y vamos a proporcionaros la información también con calendario de disponibilidad y ubicaciones. Y bueno, no sé si quería comentar alguna cosilla más que se me ha ido así de la cabeza, creo. Bueno, se me ha ido de la cabeza. Sé que tenía otra cosa, pero bueno, no pasa nada. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más que hacerle a Nani. Pero bueno, creo que, Nani, pues agradecerte muchísimo, ¿no? La sesión que nos has impartido ha sido, yo creo que fantástica, de verdad, y muy esclarecedora de todo, ¿no? O sea,
de los retos, pero también de las soluciones, ¿no?, que podemos ir abordando. Además eso, súper sintetizado y vamos, yo he aprendido mogollón, yo creo que la gente está también súper contenta por lo que veo que están comentando ahí en el chat. Y nada, y animaros a todos a que sigamos este proceso. Pues nada, muchas gracias también por invitarme y seguimos con esta revolución. Muchísimas gracias, Nani. Muchas gracias a todas y a todos los que habéis participado y nada, que seguiremos, ¿no? Tenemos vuestros correos electrónicos, os iremos informando, ¿no?, de las cosas que se van haciendo y compartiremos también este recurso para que lo tengáis a disposición. Perfecto, pues venga, buenos días, un saludo para todos y para todas. Chao.